Buenos días, hola Jorge, hola Vero, ¿cómo están? A todos los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Sí, efectivamente, el pasado jueves la señora presidenta de la Asamblea Nacional, de manera arbitraria y vil, no dio paso a la moción que presenté el 5 de abril, el propio día que presentó la asambleísta Pierina Correa. En mi caso, para ratificarnos de los textos que había sido aprobado por parte de la Asamblea Nacional, y en el caso de Pierina Correa, para que se puedan allanar al veto parcial personalísimo del presidente de la República. Es lamentable, no entiendo el porqué de proceder de esta manera de la presidenta Yori. Estoy seguro que sabía que ya contábamos con más de 92 votos, y claro, seguramente respondiendo a las órdenes de Carondelet, no dio paso a mi moción y tampoco a los pedidos de palabra que realicé por varias ocasiones. Mire, ayer entiendo que ha publicado un video escueto con argumentos falaces en sus redes, culpando a la Comisión de Justicia que me honro en presidir. Mi tenecita decía que siempre hay que saber de quiénes vienen las acusaciones para responder, y creo que sería un desgaste innecesario responder semejantes mentiras de Guadalupe Joshi. Ahora, asambleísta, ¿cómo también de alguna manera analizar los votos, perdón, en la asamblea alrededor de este veto presidencial? Sabemos que hubieron 17 votos para allanar al veto presidencial. ¿Existían los votos, en cambio, para aprobar el texto original de la asamblea? Miren, nosotros habíamos trabajado, Berito, habíamos conversado con los diferentes asambleístas, les habíamos dicho que este veto parcial, personalísimo del presidente de la República, donde existían un sinnúmero de inconstitucionalidades, donde se pretendía que las niñas, jóvenes y mujeres necesitan, para acceder a cualquiera de los métodos para interrumpir el embarazo en casos de violación, una denuncia, una declaración juramentada, requisitos que no caben. Pues eso, imagínense que a una niña de 9 años que ha sido violentada por cualquiera de los miembros de su entorno familiar, sea su padre, su tío, su abuelo, se pretenda que pueda acudir a una notaría, relatar todo bajo juramento ante un notario. O sea, creo que el presidente de la República desconoce o jamás ha ido por las zonas periféricas de las urbes, jamás ha recorrido el país y no ha estado por la ruralidad, donde ni siquiera existen notarías. ¿Y cuál es el costo que tiene una declaración juramentada? Porque hay que elevar a escritura pública, eso tiene un costo. ¿Quién no se da cuenta que en la ruralidad existe una pobreza extrema? Entonces, a mí se me llama mucho la atención. Por otro lado, se pretende que exista un examen médico. O sea, cualquiera de las opciones que planteaba el presidente de la República, que ha planteado, es revictimizar a las mujeres en el tema de la objeción de conciencia. O sea, tiene que, explica y señala el presidente de la República que tiene que ser una objeción de conciencia institucional. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ir de lado a lado las niñas, jóvenes y mujeres, buscando quién no va a aplicar la objeción de conciencia, qué médico no lo va a hacer. Nosotros habíamos planteado cosas coherentes, como por ejemplo en el caso de los requisitos, que exista un formulario, el mismo que sea llenado por parte del personal de salud, ya sea privado o público, y que sea remitido a la Fiscalía General del Estado. Habíamos planteado también que la objeción de conciencia tiene que ser personalísima, es decir, si va donde un médico y el médico aplica la objeción de conciencia, él puede redireccionar a otro médico dentro del mismo establecimiento de salud y pueda aplicarse y pueda interrumpir el embarazo en casos de violación. Ahora, lo que entra en duda justamente es la legitimidad ya de puesta en práctica de este veto, porque digo la legitimidad
De un total de 137 asambleístas estuvieron 130 presentes, ausentes 7. Votaron sí a favor de esta moción del asambleísta de la bancada de UNES, Pierina Correa, de pasar el veto, de aprobarlo. 17 personas, no 73, y se abstuvieron 40 personas. Y acá la pregunta es, ¿se pone en duda la democracia también en términos de las acciones de la Asamblea Nacional? Porque cuando no favorece la votación a una acción concreta de quien está administrando la Asamblea Nacional, vienen a cerrar la sesión. Entonces, ¿qué esperamos ahora de las siguientes leyes? Pasemos, esto ya ha sucedido, es un tema que ha generado debate en el país, pero ¿qué pasarán justamente con las siguientes reformas, las siguientes leyes? Cuando no les parezca en la Asamblea Nacional una votación, pues mandarán a suspender o apagar las luces. ¿Cómo ven ustedes desde este punto de vista crítico el accionar del conjunto de la Asamblea? A ver, primero vamos a plantear los temas porque aquí solo se quiere echar lodo con ventilador por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. ¿Quién ha boicoteado el trabajo de la Asamblea Nacional? Es el presidente de la República y el Ejecutivo. Primero, con el tema de la ley orgánica, de la ley económica urgente en temas tributarios. ¿Qué sucedió? Pasó a través del Ministerio de la Ley, luego de un pacto que se realizó entre Lazo y Correa. Acordémonos, eso pasó el 26 de noviembre, yo lo dije de manera categórica, primera situación. Segunda situación, en el tema de la ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación. El presidente de la República, de 63 artículos, objeta 61 artículos y presenta 61 artículos alternativos, o sea, todo un nuevo proyecto. Entonces el presidente de la República es quien está boicoteando el trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no puso de una vez, pues? ¿O tenía algún costo político? ¿Por qué no puso veto total? O sea, no hay que burlarse, pues. Y se está burlando del trabajo no solo de la Asamblea Nacional, sino se está burlando de las niñas, jóvenes y mujeres que han sido violentadas aquí en nuestro país. O sea, por favor. Entonces nosotros sí le hemos dicho al presidente de la República, presidente de la República, le extendemos la mano para que pueda gobernar, para que tenga gobernabilidad. Y no porque es Guillermo Lazo, sino porque necesita el país una reactivación económica, salir de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica. Y le hemos dicho al presidente de la República, presidente, realicemos las mesas técnicas, las mesas de trabajo, lleguemos a acuerdos, claro, obviamente, esos acuerdos sobre la mesa, acuerdos transparentes y ante la vista y opinión de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, no en esas reuniones clandestinas que hace el presidente de la República fuera de los espectros políticos. Y después de eso hasta se pone a denunciar a ciertos personajes de la política ecuatoriana. Miren, las cosas tienen que ser como son y hay que decirle a los ecuatorianos y ecuatorianas la verdad, lo que está sucediendo. Si nosotros estamos realizando nuestro trabajo, en mi caso, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, los 10 asambleístas que conformamos esta mesa parlamentaria estamos trabajando, hemos producido, hemos construido leyes, hemos tratado leyes, hemos abocado conocimiento de leyes, igual tratados internacionales. Y nosotros estamos a la espera que también de la misma forma el presidente de la República, el Ejecutivo, también trabaje de esa manera. Y también decirle a la señora presidenta de la Asamblea Nacional que ya no se aferre a un cargo. Si ya le han presentado una denuncia, el asambleísta Esteban Torres de la bancada del Partido Social Cristiano, de hecho, jefe de la bancada, ya pues de paso, de cumplimiento al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tiene concordancia con el artículo 166 del mismo texto legal, una vez que ha presentado la denuncia, que corresponde que la señora presidenta nos convoque a un pleno para la conformación de la comisión multipartidista, no que esté presentando medidas cautelares, no que esté presentando, el día de ayer ha presentado una acción de protección en contra de 5 vocales del Consejo de Administración Legislativa, de 7, solo no le pone de manera sorprendente al asambleísta Arias, que es del oficialismo. Entonces, okay, es el momento de ponernos a trabajar y enfocarnos en eso. Asambleísta, si bien ahorita la ley de aborto ya pasó por el Ministerio de la Ley, pero ¿cabría todavía alguna posibilidad, alguna herramienta dentro del legislativo para al menos llamar la atención sobre esta actuación de la presidenta Dori? Mire, ya tiene varias denuncias presentadas por parte de
de algunos legisladores. Una más ya sería, o sea, realmente lo que ha hecho la presidenta Yori, sin desconociendo absolutamente todo lo que es el, el procedimiento parlamentario. Igual el señor secretario de la Asamblea no han observado el artículo 20, numeral 8, que señala claramente las funciones que tiene el secretario general, y entre esas se consta la recepción de las mociones por escrito a través del sistema gestional documental. Esta función no ha sido cumplida, al igual que ha inobservado el artículo 12, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refiere a las facultades de la presidenta de atender los requerimientos de palabra que hice en la sesión y que no fueron concedidos. Yo no sé qué miedo tenía la señora presidenta de la Asamblea Nacional o cuál fue el acuerdo que llegó con Carondelet. Lo haya sido, realmente es vergonzoso que se haya jugado con los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el país. Hablando justamente de las acciones del Ejecutivo, asistíamos la semana anterior también al veto total de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la afectación hacia un gran sector de la población. Me refiero a esta equiparación salarial de docentes. Otra de las acciones del Ejecutivo que afectan directamente a las acciones de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ustedes van a establecer este diálogo? Ya lo mencionaba un poco antes, porque el señor Guillermo Lasso habló de gobernar sin necesidad de recurrir al primer poder del Estado, me refiero a la Asamblea Nacional, con vetos, con decretos ejecutivos, lo han conversado entre las bancadas. ¿Hay alguna expectativa de un nuevo acercamiento? Lo que decíamos minutos anteriores, ¿quién está boicoteando el trabajo? Como el presidente de la República, nuevamente, y ahora es un veto total. Entonces el trabajo de la Asamblea Nacional no sirve de absolutamente nada. El presidente de la República tiene que gobernar para los 17 millones de ecuatorianos y no solo para un sector. Nosotros le hemos dicho al presidente de la República que tenemos que dialogar, tenemos que realizar un trabajo en conjunto, la Asamblea Nacional con el Ejecutivo. Ya basta de estas amenazas, que de muertes cruzadas, que estos dimes y diretes, que peleas, que a la interna de la Asamblea, que con el Ejecutivo. Hoy es el momento, y lo que quiere la gente es que la gente quiere empleo, la gente quiere acceso a la educación, a la salud, quiere seguridad, no quiere estas peleas entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Y le digo, señor presidente, estamos a tiempo de que el país pueda salir y se pueda desarrollar de la mejor manera. Yo le quiero recordar que usted dijo que en 100 minutos iba a resolver todas las necesidades de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y han pasado más de 10 meses, ha pasado peleando y discutiendo con asambleístas y llenos de amenazas, y eso ya basta. El país lo que quiere es tranquilidad. El país vive en un momento, los ecuatorianos y ecuatorianas vivimos con el estado de ánimo por los suelos por esta pandemia. Oye, y peor aún, se ahonda más el asunto del ánimo de los ecuatorianos cuando existen estas peleas. Nosotros tenemos que enfocarnos, como nosotros lo venimos realizando, y en mi caso, como Alejandro Jaramillo, desde el 14 de mayo no hemos parado, 14/7, construyendo leyes y también fiscalizando. Y le convido también a la señora presidenta de la Asamblea Nacional que analice, que reflexione, que hoy es el momento que el país necesita paz y tranquilidad, y hoy es el momento de enfocarnos en eso. Finalmente, asambleísta Jaramillo, ¿cómo está su relación con la Izquierda Democrática y cuáles también son los proyectos que tiene sobre la mesa la Comisión de Justicia? Bueno, nosotros a la interna de mi organización, luego de un proceso interno, ahí el Comité de Ética emitió una providencia en la que primero me expulsaban, yo apelé, y tiene efectos suspensivos, ya han enviado al Tribunal Contencioso Electoral, y estoy seguro que va a archivar esa causa por improcedente, porque no se ha cumplido con el debido proceso. Yo continúo siendo presidente provincial de Izquierda Democrática aquí en Pichincha, y igual sigo siendo parte de la bancada naranja, y hacerle un llamado a escala nacional a todos mis compañeros presidentes provinciales de la Izquierda Democrática para trabajar en pos de seguir que nuestro partido se siga fortaleciendo.
también y tomando en cuenta que somos la tercera vía y que en el 2023 nosotros vamos a hacer esa tercera vía, somos esa respuesta, la única respuesta que tiene y el único instrumento para el desarrollo tanto de las provincias como del Ecuador. Muchísimas gracias, asambleísta Alejandro Jaramillo. Vamos a mantenernos justamente a la expectativa de cuán sólidos son los proyectos políticos, tanto en campaña y luego ya cuando llegan a justamente a cumplir funciones. Uno de los temas que generaron debate, mucho debate, pero también fraccionamiento en varios partidos de centro izquierda, fue el de tema de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Pasó por Izquierda Democrática, pasó por el Pachacuti, tomando en cuenta que las mujeres empobrecidas, racializadas, indígenas, negras, son aquellas más vulnerables justamente a la clandestinidad, pues ahí no se tomó en cuenta en algunos casos en las votaciones y en los criterios de los partidos que he mencionado. Le agradecemos, asambleísta, por su presencia aquí en Wambra Medio Comunitario. Sí. Sí, gracias, Jorge. Decir que la Izquierda Democrática puso 13 de 15 votos. Nosotros, dentro de nuestro plan de trabajo, que nos inscribimos para las candidaturas, uno de ellos era el apoyo en todos sus campos del tema de la despenalización del aborto, en todos sus casos, de manera especial en el caso de violación. Como Alejandro Jaramillo, yo le he cumplido a mis mandantes y voy a seguir trabajando de esa manera. Algo me preguntaba Verónica en cuanto al tema de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Nosotros seguimos trabajando, hemos remitido la reforma a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Tenemos también remitido a la señora presidenta para el segundo y definitivo debate la ley de repetición, también la ley de declaraciones de juramentadas, y nosotros seguimos abocando proyectos de ley y seguimos trabajando, como lo he dicho, 24/7. Un tema nada más, ya que estamos hablando de la Comisión de Justicia, este llamado a autoridades del actual gobierno central para que justamente la Asamblea pueda establecer este rol fiscalizador. ¿Han accedido a llamados que ustedes han hecho? Digo, porque la situación también, lo que pasa, por ejemplo, con el sistema penitenciario del país, las últimas muertes que se han dado, que tienen que ser investigadas. ¿Tiene ahí alguna acción la Asamblea Nacional o han establecido alguna hoja de ruta para ver cómo justamente está la administración de justicia desde estos ámbitos, el Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno? Bueno, nosotros hemos llamado a los vocales del Consejo de la Judicatura, también le llamamos a la señora Fiscal General del Estado por las situaciones que se están viviendo y también por la intromisión de la justicia en el primer poder del Estado. Nosotros vamos a continuar con ello. Lamentablemente la señora fiscal no pudo, tampoco su subrogante, que es el doctor Wilson Toinga, por una situación que fue entendido por parte de la mesa parlamentaria. Nosotros en los próximos días estaremos ya convocándole también a la señora fiscal general del Estado, así como también a los personeros del SNAI, para que nos rindan cuentas, y no a la Asamblea Nacional, no a los asambleístas, no a la mesa parlamentaria, sino a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias, asambleísta, entonces, por esta entrevista. Y antes de despedir esta entrevista, nos quedamos con la lista, y si me ayudan desde Controles, la lista de los asambleístas que finalmente allanaron el veto. Esta también una forma de llamar, digamos, un poco la atención hacia quiénes fueron los que votaron a favor de este veto presidencial. Veto que tiene acciones de inconstitucionalidad. Hemos hablado con algunas organizaciones de mujeres y de derechos humanos y acudirán nuevamente a la Corte Constitucional para que revise justamente la aplicación de este veto, si es que ya entra en vigencia, justamente si es que garantiza o no la interrupción voluntaria del embarazo de mujeres y personas gestantes en casos de violación. Nuevamente, asambleísta Alejandro Jaramillo, muchísimas gracias por comparecer aquí en Wambra Medio Comunitario.